Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Foro de Desarrollo Económico Regional Lambayeque 2021. Es la segunda vez que desde el Instituto Peruano de Economía hacemos un evento centrado en Lambayeque para analizar los logros y retos del desarrollo económico y social de la región. Este foro busca contribuir mediante información relevante y objetiva al entendimiento de los factores que determinan el desarrollo económico regional y alentar el debate informado respecto a las políticas públicas que lo orientan. El IPE y sus aliados, que en esta oportunidad son la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, propiciamos diferentes espacios que ayudan a abrir el debate y hacer que los actores de la región cuenten con opiniones de expertos para poder tomar cartas en los asuntos que requieran de su especial atención. Nuestras actividades son gratuitas y los asistentes recibirán certificados de participación digital. Esta tarde podremos escuchar a Elena Conterno, ex ministra de la Producción y presidenta de IPAE Asociación Empresarial. También contaremos con la presentación de Diego Macera, gerente general del IPE. Además, estará Carlos Burgos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, y Lyndon Vela, representante de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Después habrá un espacio para preguntas y respuestas que pueden dejar en la casilla asignada, que está activa durante todo el evento. Les pido, por favor, que al hacer la pregunta especifiquen a qué expositor o expositor está siendo dirigida. Nosotros trataremos de agrupar aquellas que sean similares para darle respuesta a la mayor cantidad posible. No se olviden que el día de mañana, a las 5:30 de la tarde, continuaremos con una clase de Economía Pública para todos los interesados, a cargo de Teodoro Crisólogo, economista del IPE. Y ya siendo la hora, podemos empezar con Diego Macera y luego seguiremos con el doctor. Gracias. Muchísimas gracias, María Pía, por la presentación. Muchísimas gracias, Elena, doctor Burgos, doctor Vela, por permitirnos este espacio. Agradezco, por supuesto, también a las instituciones que nos han ayudado a organizar este evento, a la Universidad Pedro Ruiz Gallo y a la Cámara de Comercio. Yo, de hecho, tengo familia en Chiclayo, así que hago esto con el mayor de los cariños y esperando que en una próxima oportunidad podamos visitar en persona y hacer este evento como lo hacíamos antes, ¿no? Yendo y quedándonos un par de días para compartir e interactuar en vivo y en persona. Ojalá se pueda hacer esto para el siguiente evento del próximo año. Mientras tanto, nos queda estos espacios virtuales donde tienen también algunas ventajas, hay que reconocer, ¿no? De repente podemos llegar a más gente con costos de transacción, digamos, en lenguaje económico, bastante más bajos. ¿No? Y eso nos permite además llegar a personas que no necesariamente pues, pueden estar en ese momento en Chiclayo, sino que tienen diferentes intereses vienen de diferentes partes del Perú con interés en escuchar lo que vamos a comentar hoy día y lo que se va a comentar mañana también en la clase de Economía Pública, a la cual están también todos invitados. Pues con eso me permito hacer la presentación que tenemos preparada para hoy. Yo voy a empezar con un espacio hablando un poco de la dinámica económica nacional y algunos de los retos que tenemos por delante como país, con una visión quizá un poquito más de mediano, largo plazo, y después vamos a aterrizar ya en los retos de la región propiamente, según algunos de los indicadores que tenemos, principalmente en el índice de competitividad regional que trabajamos en el Instituto Peruano de Economía. Les recuerdo también, así como hizo bien María Pía, de dejar las preguntas que tengan en el chat de acá, y la vamos a ir respondiendo conforme vaya avanzando esta presentación. Muchísimas gracias. Con eso empiezo a compartir. Ok. Entonces les decía que yo quería iniciar esta presentación con una visión un poco de largo plazo. Para esto, creo que el mejor indicador que podemos tomar no es el único. Ciertamente hay varios temas que podemos conversar sobre el mejor indicador para medir calidad de vida, pero sin duda, de repente el más simple, y creo que tiene una buena combinación de simpleza con
con potencia, es el PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? Esto creo que es muy cercano a la calidad de vida de distintos países y nos ayuda a hacer comparaciones válidas. Entonces, ¿cómo nos va en el Perú con una visión de largo plazo en este indicador de PBI per cápita? No, la verdad que lo que tenemos, Perú aquí es la línea roja, lo que tenemos son básicamente 30 años, un poco más de crecimiento, de crecimiento plano, ¿no? Y con una caída pronunciada, como pueden ver, hacia los 80s, que fueron básicamente estas décadas en donde el Perú no pudo mejorar calidad de vida promedio para la población, no pudimos cerrar brechas de pobreza, no pudimos ensanchar nuestra clase media. Y esto no se debe a que el Perú o que el peruano sea ¿no? poco trabajador o sea poco innovador, no, se debe básicamente en realidad a malas políticas públicas, ¿no? El motivo central por el cual tuvimos este estancamiento de tantas décadas fue por malas políticas públicas, malas decisiones. Mientras tanto, otros países, ¿no? Como fíjense Corea del Sur, que estaba parecido a nosotros en los 80s, nos sacó una ventaja astronómica. De hecho ya ni siquiera está en el eje, ¿no? El eje corta en 25.000 dólares, Corea del Sur está en 42. Pero fíjense un caso más cercano, el de Chile, ¿no? Que estaba igual que nosotros en términos de per cápita, también hacia los 80s, y luego también nos saca una ventaja fuerte. El Perú, sin embargo, ha ido cerrando esta brecha poco a poco, en parte desde el 2000, sin embargo, se perdió mucha velocidad a partir del 2013 y luego la caída, el golpe del año pasado también fue muy duro. ¿Cuánto nos falta para llegar a los indicadores de per cápita que tiene Chile, o que tenía Chile hacia el año pasado? Entonces, acá lo que nos preguntamos es, si el Perú creciese al, digamos, 6%, ¿ya? ¿En cuántos años tendríamos el mismo nivel de PBI per cápita de lo que tuvo Chile el año pasado? ¿No? Básicamente, alcanzar a lo que tenía Chile al 2020. Por supuesto, aquí mientras más rápido se crezca, más rápido se alcanzará el promedio, el per cápita de Chile. Digamos, quedémonos con este ejemplo del 6%. Al 6%, el PBI, el nacional per cápita, tendría el mismo nivel que el de Chile el año pasado en el 2034. Ese es un escenario, ¿no? súper optimista. Pero vamos a un escenario mucho más negativo. Pensemos en un PBI per cápita, un PBI que crece al 2%, ¿no? Eso nos pondría al mismo nivel de Chile el año pasado, solo que nosotros en el 2066. ¿No? Yo tengo una hija de 2 años, ¿no? Para entonces, pues mi hija ya sería tranquilamente una cuarentona, ¿no? yendo a 50s. Yo creo que el Perú tiene que aspirar a hacerlo bastante mejor que 2% por los siguientes años. ¿Cuál ha sido nuestra fórmula, la fórmula del Perú para reforzar la competitividad y empezar a crecer en serio, cerrar brechas, reducir pobreza y ensanchar clase media? Yo sugiero que han sido, digamos, eso es como cualquier reducción, es imperfecta, pero yo sugiero que pueden haber sido alrededor de estos 5 pilares de competitividad, ¿no? Este es básicamente lo que el Perú ha puesto en marcha, vamos a decir, desde los últimos 25 años, y que ha tenido relativamente buenos resultados, con, por supuesto, siempre espacios de mejora, pero creo que esto es parte de la receta que nos permite crecer y reducir, y reducir pobreza en el mediano plazo. Lo primero es responsabilidad macroeconómica, que es básicamente mantener cuentas fiscales y de política monetaria sensatas, ¿no? Nadie quiere una inflación fuera de control, nadie quiere un déficit fiscal muy grande, nadie quiere que se gaste mucha más plata que la que entra por impuestos de forma sostenida. Estas son malas políticas, y del tipo de políticas que vimos en la primera diapositiva, que llevaron a un estancamiento y a una reducción en la calidad de vida de millones. El segundo punto es la apertura al mundo. El Perú
tiene desde hace ya algunas décadas una política de integración con el resto de la economía global, no solamente a partir de comercio, ¿no? Exportaciones, importaciones, ¿no? Sino también a partir de flujos de capitales, ¿no? Inversiones, por ejemplo, e incluso también intercambio de, o viajes, movimiento de personas. ¿No? Esto es parte de los intercambios que el Perú tiene que seguir haciendo, ¿no? Comercio, capital humano y capitales financieros, porque el Perú, por su tamaño, por su posición, ¿no? Por su estructura productiva, necesita apalancarse, estar integrado con el resto de la economía global para crecer. Eso es parte indispensable del crecimiento de mediano plazo. Lo tercero es la libertad económica, ¿no? La libertad económica entendida de un punto de vista amplio, ¿no? En general, ¿no? El peruano promedio tiene libertad para emprender, ¿no? Para poner un negocio, ¿no? Si es que quiero ponerlo, ¿no? En ese negocio yo tendré libertad para contratar o no contratar a alguien, ¿no? Esa persona tendrá libertad para trabajar conmigo o no trabajar conmigo, ¿no? Lo que yo produzca, yo podré poner el precio y la calidad que crea adecuada, y las personas que me compran tendrán la libertad de comprarme o no comprarme a esa relación calidad-precio, ¿no? Y si alguien cree que lo puede hacer mejor, pues está en absoluto derecho de poner un negocio que me haga la competencia, ¿no? Esto es muy, muy resumido. Estas son parte de las libertades que tenemos como regla general. Si bien hay algunas excepciones en mercados donde no hay posibilidad de tanta competencia, la regla general, el corazón del sistema es esta libertad económica y la confianza que nosotros ponemos en las decisiones de las familias y de las empresas. El cuarto punto es la democracia y la institucionalidad, ¿no? Y acá tenemos muchísimo trabajo todavía por hacer. Estamos en un país que queda claro con institucionalidad muy débil, y esto tiene que ver pues con la confianza que hay en el Congreso, en la confianza que hay con las autoridades públicas en general, confianza en las universidades, en los gremios empresariales, en los centros de investigación, ¿no? Hay todo un ecosistema que es absolutamente indispensable para que la economía avance, ¿no? La economía no funciona en un vacío. Necesitamos estas instituciones, reglas claras, ¿no? Para que podamos caminar por la ruta que queremos, ¿no? Y sin desvíos sorpresivos. Y quinto punto, un rol del Estado bien definido, ¿no? Un rol del Estado que está principalmente orientado al cierre de brechas, ¿no? Y a la garantía en la provisión de servicios públicos de calidad, ¿no? Salud, educación, infraestructura, ¿no? En general, agua y saneamiento, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde hacer, ¿no? En un marco, además, donde promueve la competencia en el sector privado. Creo que entender bien el rol del Estado, ¿no? Y no entenderlo más bien como un Estado empresario, que de nuevo fue parte de los errores que tuvimos en los 70s y en los 80s, es un componente absolutamente indispensable de lo que tenemos por delante. Entonces, ¿qué cosa logramos con este combo de medidas? Logramos en realidad un cambio entre el día y la noche, ¿no? Pasar de ser el país con el menor crecimiento en el periodo 75-92, ¿no? Más o menos alineado con la Constitución del 79, básicamente un crecimiento de cero, como veíamos en el primer gráfico, a ser el país con el mayor crecimiento entre el 93 y el 2019, ¿no? De 0% promedio a casi 5% en promedio, ¿no? Esto no es pues pasar del cuarto al segundo lugar o del quinto al tercero, no, esto es pasar del último al primero, ¿no? Entonces, aquí hay claramente un cambio estructural que creo tiene mucho que ver con lo que conversábamos en la diapositiva anterior de estos pilares de competitividad. Si yo tuviera que elegir, sin embargo, un solo tema en el cual tenemos que prestarle más atención como país, es este. Y es
que tenemos a la mayoría de los trabajadores del Perú en empresas muy chiquitas y muy poco productivas, por lo general informales, ¿no? El gran reto que creo tenemos por delante como país es cómo hacemos que más trabajadores independientes, trabajadores dependientes, puedan estar en estructuras empresariales más productivas, ¿no? Esto es absolutamente indispensable, ¿no? Porque hoy el principal activo de cualquier país es su gente, ¿no? No es tanto, no sé, pues su oro, su cobre, no, el principal activo de un país es la gente hoy, ¿ya? Y lo que necesitamos es que la gente pueda desplegar todo su talento, toda su innovación, ¿no? Todo su esfuerzo en estructuras productivas que puedan tener acceso a capital, a tecnología, a cadenas de proveedores, etcétera, etcétera. Y eso es lo que los hace más productivos, ¿no? Y eso es lo que te da mayores sueldos, mayor posibilidad de crecimiento profesional y económico, ¿no? Lamentablemente esto es muy difícil de lograr con empresas muy pequeñas. 70%, vemos en el gráfico de la izquierda, está en unidades productivas entre 1 y 5 trabajadores, ¿no? Muchos trabajadores independientes. Luego tenemos este llamado Valle de la Muerte, con empresas pequeñas y medianas que solamente acumulan el 6% de la PEA, y luego un 20% de la población económicamente activa, de los trabajadores, en empresas grandes, ¿no? Si queremos tener, yo creo, una productividad más alta, que es al final el santo grial de lo que estamos hablando, lo que necesitamos son estructuras productivas, que la gran mayoría de personas pueda trabajar en estructuras productivas, en empresas que tienen tamaño suficiente como para tener estas características que mencionaba: capital, tecnología, acceso a redes de clientes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante este tema de productividad? Y decía que era como el santo grial, y es porque a largo plazo la mejora sostenida en la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Y ese es un mensaje que sí quiero que quede, de repente si tuviera que elegir uno, este es el mensaje que me gustaría enfatizar más. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer alrededor. ¿No? Hay muchos pendientes que tenemos en cierres de brechas que habíamos conversado, en protección social, informalidad, ¿no? Muchos problemas muy profundos que tenemos como país. Pero varios de estos se solucionan o parten por solucionar lo que creo que es el tema de fondo, que es la baja productividad promedio, ¿no? Acá entramos a veces en un poco de dilema de huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo solucionamos baja productividad con informalidad? ¿No? ¿Cuál debemos resolver primero? ¿Cuál es la causa de cuál? Pero el foco en la productividad creo que es una de las cosas con las cuales deberíamos obsesionarnos. Entonces pasemos ya a hablar un poco más de la región. Los logros en desarrollo económico no son pues solamente cifras frías, macro, aburridas, PBI, no, eso se tiene que traducir en mejoras en la calidad de vida de la gente, y uno de estos indicadores, por supuesto, es la pobreza monetaria, ¿no? Fíjense, para el caso de Lambayeque es muy bueno. Pasamos de una tasas de pobreza muy similares al promedio nacional del 58-59% en el 2004, a tasas significativamente más bajas que el promedio nacional hacia el 2019, ¿no? Con una reducción de pobreza a 10% de la población de familias en la región en el 2019, y a 20% a nivel promedio nacional. Es decir, estamos hablando de una reducción para el caso de Lambayeque de casi 50 puntos porcentuales. Eso en verdad es espectacular, ¿ya? Es una reducción espectacular la que se logró. Ya en el Perú era muy buena, casi 40 puntos porcentuales, 50% en Lambayeque es muy, muy buena. Lamentablemente hubo un incremento, como era previsible a partir del COVID en el 2020, de 6 puntos porcentuales en el caso de Lambayeque, 10 puntos porcentuales en el caso nacional. Igual, muchos de los indicadores que vamos a ver de aquí en adelante, este es el primero de ellos, hablan de una resiliencia relativamente mayor en la economía de Lambayeque
que la economía nacional frente al COVID y a lo que ha venido pasando en los últimos meses. En el caso, fíjense, esta es otra manera de ver, por lo menos en la parte de pobreza, pero complementando con otros indicadores de niveles económicos distintos. No es solamente pobreza, sino estamos hablando acá de evolución de clase vulnerable, clase media y clase alta. Estamos entendiendo acá cada una de estas distribuciones poblacionales en función a la metodología del BIT, ¿no? que pueden ver la descripción un poco abajo. Son dólares por persona por día. Y acá lo que tienes es para pobreza un incremento de 8% a 19% entre el 2019 y el 2020. Pero fíjense de dónde veníamos, ¿no? Veníamos también de tasas de pobreza de 50% hacia el 2005. No, estos números no son exactamente iguales que los que veíamos en la diapositiva anterior por el cambio de metodología del BIT. No estamos usando la metodología del INEI, pero sirven también para reflejar otras distribuciones poblacionales. Fíjense el caso de la clase media. Clase media entendida como aquellos con una disponibilidad de ingresos entre 12 y 62 dólares por persona por día. Pasa de 11% en la región en el 2005 a 39, incluso 40% en el 2018-2019. ¿no? Digamos, más que se triplica lo que el BIT considera clase media para la región. ¿no? Y luego, post-COVID, un retroceso de 7 puntos porcentuales, pasando de 39% a 32%. ¿Cómo ha evolucionado algunos indicadores ya de crecimiento económico en la región? La verdad es que la recuperación de la economía del Lambayeque fue más rápida que en la economía nacional. El golpe inicialmente también fue menor. En el segundo trimestre, ¿no? Hubo una caída en la región de más o menos 24 o 25%, cuando en el Perú se registró algo más cercano a 30%. Entonces, esto, no debería sorprender que hacia el cuarto trimestre ya Lambayeque tenía una tasa de crecimiento positiva, cuarto trimestre del año pasado, versus el cuarto trimestre del 2019, e incluso en el primer trimestre del 2021 una tasa de crecimiento más alta que la del promedio nacional. ¿no? El Perú creció un poquito por debajo de 4, 3.8 si no me equivoco en el primer trimestre. Lambayeque estuvo más cercano a 6. ¿no? Esto se debe a que varios indicadores estuvieron ya igual o incluso por encima de los niveles que se registraron en el 2019, incluso en el periodo prepandemia. Fíjense en el gráfico de la derecha, la evolución de los sectores de manufactura, IGB y despachos de cemento, ya hacia fines del primer trimestre de este año en terreno positivo. Entonces, esto de nuevo habla de una recuperación más rápida en la región que en el resto de la economía nacional. Sin embargo, el camino por delante todavía es grande, todavía no estamos a niveles similares a los que teníamos en el 2019. Eso ojalá para el caso nacional los estemos alcanzando a niveles de PBI a mediados del próximo año. Ojalá para la región se pueda cumplir a finales de este año. Un breve vistazo a la distribución de empleo según actividad económica. En la región tienes un buen porcentaje de la población en los sectores agro y comercio. ¿no? Sin embargo, ahí las tasas lo que hay que ver también es cuáles son las tasas de formalidad o de informalidad en estos sectores. Lo bueno es que en realidad, comparado con otras regiones en donde hacemos este ejercicio, en el sector agro, la formalidad, si bien acá parece ¿no? relativamente baja, ¿no? 16 versus 84, ¿no? Comparado con otras regiones donde hacemos este ejercicio, sí es significativa, ¿no? Muchas regiones registran acá tasas más cercanas a 0 o 1% en formalidad del sector agro, y también indicadores de comercio, de formalidad del sector comercio
bastante más bajos. Estos indicadores que estamos viendo, en realidad en el IPE los tratamos de agrupar en el índice de competitividad regional, ¿no? Esta es, de hecho, ya la última presentación en la que estamos usando el índice del 2020. A partir de la próxima, el lunes vamos a publicar, el lunes que viene, acá una semana, vamos a publicar el INCORE del 2021, pero en la versión que teníamos el año pasado, la posición que ocupa Lambayeque es el 6º puesto. El 6º puesto en este ranking que medimos, no, todos los años, llevamos ya 8ª edición ahora, lo que trata de medir es la competitividad de de las 25 regiones, incluyendo Lima y Lima provincias, en función a 40 indicadores agrupados en los 6 ejes que pueden ver en la mano derecha: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. No, cada uno de estos no se desagrega en indicadores concretos, vamos a ver ahorita algunos. Y de hecho los invito, para quienes puedan estar interesados en ver esto más a fondo, los invito a revisar la página web en donde pueden ver esto con muchísimo más detalle y comparaciones más amigables, incoreperú.pe. Algunos de los indicadores que usamos relevantes para la región y comparados con otras regiones de la costa norte, fíjense, estas son tasas de vacunación para menores de 36 meses. Acá algunos espacios de mejora para la región Lambayeque. Ciertamente todos tuvieron una caída durante el 2020, pero en Lambayeque sí se percibió una caída incluso más pronunciada. Esto es en tasa de vacunación. En el caso de niveles de ingreso por trabajo, hay todavía un rezago de Lambayeque con respecto al promedio nacional, ¿no? Estos son ingresos por trabajo en soles del 2020, con un promedio para la región de 1.152. En el caso nacional está algo más cercano a un poco por debajo de los 1.300, ¿no? También algún espacio de mejora, pero si se fijan, la caída del promedio nacional fue bastante más fuerte, ¿no? El orden del 14%, 15%, mientras que en el caso de la región estuvo apenas por encima del 6%. Un espacio grande en realidad de mejora, cuando uno ve los indicadores, lo que nos revela el INCORE, son los indicadores relacionados a institucionalidad. Entonces, fíjense acá en tasa de criminalidad, el Lambayeque aparece en el 5º puesto, si esto lo medimos como denuncias de delitos por cada 1.000 habitantes. Y el otro tema que tenemos son la resolución de expedientes judiciales. Quiero hacer unos breves comentarios sobre situación política. No me quiero detener demasiado acá, no es el espíritu de este foro, pero sí mencionar que necesitamos una institucionalidad más fuerte desde el Congreso de la que hemos visto en el periodo anterior. Hubo mucha volatilidad, mucha incertidumbre sobre la labor del Congreso, y esto, por supuesto, que resta dinamismo a la economía, resta predictibilidad, y quizá lo que necesitamos ahora va a ser muchísimo más trabajo en conjunto entre las bancadas, y con especialistas, ¿no? Con otras entidades del sector público, con el MEF, Banco Central de Reserva, Indecopi, para que las normas que se aprueben tengan cierto nivel de consenso y fuerza. ¿Qué cosas que se han estado discutiendo en la campaña creo que podrían resultar contraproducentes? Una de ellas es la Asamblea Constituyente. Creo que esta es una caja de Pandora muy peligrosa. Si bien hay algunos cambios constitucionales que son perfectamente razonables, estos son básicamente referidos a temas de representatividad política, me parece, y relación entre poderes del Estado, ¿no? Abrir la posibilidad de una asamblea constituyente me parece sería uno de los grandes errores que cometeríamos como país en los siguientes meses. Ojalá que eso no se llegue a materializar. En otro nivel de discusión, algunos temas que se han estado tratando también en el marco de la campaña es la relación de exportaciones e importaciones, tratados internacionales. Decía yo en el segundo punto de los pilares de competitividad del Perú
que la integración económica con el resto del mundo es fundamental para la estrategia de desarrollo nacional. Creo que otro error es hablar de la estatización o nacionalización de empresas de distintos sectores. Aquí hablamos más del quinto pilar del que nos referíamos. No, hay que tener un rol del Estado acotado a lo que le corresponde hacer y que lo haga bien. Y lo otro, hay algunas discusiones de presupuesto público que de repente, si les interesa, podemos discutir más en los comentarios. Regresando rápidamente a la región, y ya para ir acabando, el presupuesto público de la región para inversión se concentra la gran mayoría, ¿no? 70% en gobiernos subnacionales, es decir, en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Y esto es sumamente importante porque cuando se habla de cierre de brechas, sobre todo de infraestructura, ¿no? Fíjense a la derecha, ahí están parte del uso que se le da. Cuando se habla de cierre de brechas, muchas veces se refiere directamente al gobierno nacional. Y la verdad es que el gobierno nacional, ¿no? Los ministerios, típicamente, no son los únicos, pero los ministerios son buena parte del presupuesto acá, tienen en promedio en los últimos 10 años más o menos 30% del presupuesto. La gran parte está en lo que se va a decidir, de hecho, en las elecciones regionales del próximo año. Ahí está un monto insignificativo de inversión pública y si ahí está la plata, ahí está también de cierto modo la responsabilidad en cierta toma de decisiones. Por supuesto que hay varias cosas que también van a depender de Lima, algunas reglas que pone el Congreso, pero sí me parece importante poner en perspectiva que la mayoría del presupuesto para inversión pública en la región está en las manos de los gobiernos regionales y locales, muchos de los cuales no se gasta adecuadamente. En el caso del gobierno regional, en promedio, sí hay una mejora o está por encima de lo que se gasta, lo que gastan los gobiernos regionales en promedio en el Perú. Fíjense, el gobierno regional promedio a nivel nacional gasta 2/3 de su presupuesto para inversión. El gobierno regional de Lambayeque en los últimos 10, 11 años gasta más cercano a 3/4. ¿No? Esto todavía tiene margen de mejora, pero es justo reconocer que está por lo menos unos 8 puntos por encima del promedio nacional. En los gobiernos locales sí la figura parece muy parecida, ¿no? Está apenas por encima del 62%, tanto el promedio nacional como el promedio de la región. Mucho de esto se debe a que tenemos proyectos muy chiquitos, ¿no? y una atomización en general del presupuesto, como pueden ver, de inversión pública, como pueden ver en el gráfico de la derecha, donde el eje vertical habla del monto promedio por los de proyectos. Entonces, para los gobiernos locales, estos suelen ser de bastante menor cuantía y en general, a veces esto determina que tengas muchos proyectos con muchos contratos y sea mucho más difícil avanzar. Algunas conclusiones rápidas ya para ir acabando, de barreras al crecimiento en la región. Hay una alta informalidad todavía y espacio de mejora en el sector agrícola y comercio, si bien está por encima de algunas regiones a nivel nacional, dadas las características, en muchos casos orientados a la exportación que puede tener la región, la agroexportación que puede tener la región Lambayeque. Todavía aquí hay mucho espacio para mejora. Mencionábamos cuando hablamos del INCORE de retos en salud infantil, en el ámbito de la vacunación. El tema de vacunación, por supuesto, va a ser tanto más importante en el esquema de COVID. Y hay también algunos obstáculos institucionales de los que conversamos, como las relativamente altas tasas de criminalidad. Para ir cerrando, yo creo que hay muchísimos avances que ha tenido la región en los últimos años, a pesar del retroceso del 2020, que de nuevo ha sido menor que en otros lugares del país. El proceso de recuperación, además, ha sido relativamente más rápido. Y yo creo que pensando ya en el siguiente ciclo electoral, hay mucha responsabilidad que tenemos que pedir a los ciudadanos, no solamente de la región Lambayeque, sino en general de todo el Perú, al momento de seleccionar a sus autoridades regionales, porque muchas veces estas tienen la mayor parte del presupuesto de inversión pública. Lo que tenemos que promover para seguir avanzando es una mayor eficiencia de parte del Estado
y cada vez más oportunidades de mejora, de inversión privada, de empleos productivos y de mayor productividad en general, como herramienta de mejora en la calidad de vida de largo plazo. ¿Cómo se vería esta mejora en la calidad de vida de largo plazo? Fíjense, hicimos una comparación, tuvimos una primera diapositiva, si se acuerdan, en la que comparábamos el PBI per cápita en paridad de poder de compra hacia atrás, ¿no? Veíamos la foto de cómo han evolucionado varios países. Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio y ponerlo como para adelante, ¿no? Hacer un ejercicio como de proyección con escenarios. Y asumir, digamos, que el PBI del Perú crece a diferentes tasas y a qué país nos pareceríamos, a qué país de hoy nos pareceríamos en ese momento si es que creciésemos a esa velocidad. Esto es asumiendo un rebote de la economía para este año y pensando el 2022 ahí en adelante. Al 2%, creciendo al 2%, nos pareceríamos a lo que es República Dominicana hoy día. Y yo a veces digo, antes de hacer este ejercicio, yo no sabía que República Dominicana era más rico que nosotros. Creo que deberíamos aspirar a hacerlo mejor. Pensemos al 3%. Al 3% podríamos estar algo más cercano a un Bulgaria, de repente un poquito por debajo, un poquito por encima de Chile. Ok, pero creo que la aspiración debería ser incluso mejor. Al 4% ya estamos hablando de un país en el borde de los ingresos altos o de ingresos altos, ya entendido según el Banco Mundial, no un Hungría, no quizá un Polonia, no un país que está, que tiene un estándar de vida ya significativamente más alto que los que vemos en promedio en la región. Al 5%, y esa es una aspiración fuerte, pero pensemos que se puede lograr, seríamos ya más parecidos a un Corea o un España, un Francia, ¿no? Eso sería, el peruano promedio sería tan rico como el coreano o el francés es hoy, en 30 años. Y al 6% ya uno de los países ricos, ¿no? Un Holanda o un Estados Unidos. Yo creo que esto ayuda a poner en perspectiva que en realidad lo que importa es este crecimiento económico sostenido de largo plazo. ¿Ya? Vamos a tener baches en el camino, van a haber años muy malos, van a haber años también buenos, pero lo que realmente va a hacer la diferencia es este crecimiento económico sostenido basado principalmente en mejoras en la productividad, para las cuales tenemos que exigir un Estado más eficiente y cada vez más inversión privada que genere empleos de calidad. Con eso culmino la presentación, quedo atento a preguntas y muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta aproximación nacional y también regional. Ahora vamos a pasar con Carlos Burgos. Él es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pía. Por tu intermedio, saludar a la excelente exposición de nuestro amigo Diego Macera. De igual manera, saludar al representante de la academia por parte del amigo Lyndon Vela, que representa a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y de igual manera a la señora Elena, quien está presente, y a toda la audiencia que en estos momentos están conectados en este importante foro. En principio, brillante la exposición. ¿Por qué? Porque nos da mucha alegría que Lambayeque, en principio, la inercia está generada en aras de recuperar ese liderazgo perdido y dadas las circunstancias justamente que somos una región no minera, somos una región por excelencia agrícola, ¿no? Comercial, mucho en el rubro del transporte, porque nos conectamos con las regiones vecinas de Cajamarca, San Martín, Amazonas, Piura, La Libertad y las demás regiones adyacentes y las provincias adyacentes. De igual manera, en manufactura, en construcción hemos crecido, hemos decrecido de repente en construcción, pero tenemos todas las condiciones. Lamentablemente, ahuyentamos mucho a la inversión en el tema de la construcción y le estamos dando pie a que los irresponsables traficantes de tierras comiencen a hacer de las suyas, principalmente en las zonas periféricas, y no permite un crecimiento ordenado, porque el crecimiento ordenado de la ciudad permite una ciudad sostenible, permite ser una ciudad atractiva, que reúna las condiciones
reitero, para que el empresario en principio vea con buenos ojos, porque Lambayeque y Chiclayo particularmente está muy bien ubicado por su geografía y la conectividad a las regiones mencionadas. Y esto, no tener las condiciones como significa tener servicio de agua, servicio de desagüe, entonces no hay, al no ver factibilidad técnica por parte de la empresa encargada de brindar ese tipo de servicio, ahuyenta un poco para que el rubro inmobiliario ahuyente al inversionista. Pero, repetimos, estamos muy bien en el tema de esta inercia que nos hemos propuesto como sociedad civil, como institución emblemática centenaria con 120 años de creación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que sabemos y todos conocemos que por años venimos siendo, digamos, la despensa en el tema de los alimentos, en el tema de poder abastecer y autoabastecernos también de igual manera con las regiones vecinas, sea Cajamarca, Amazonas, San Martín, Piura, La Libertad, etc. En estas últimas décadas, con el devenir del tiempo, se logró finalmente la activación de un proyecto emblemático llamado Proyecto Olmos, que justamente con el aprovechamiento de trasladar el agua del río Huancabamba para evitar que se pierda al Atlántico, en principio tratar de traerla acá a la costa y poder explotar un promedio de 38.000 hectáreas en el proyecto Olmos, que en promedio de esas 38.000 deben haber unas 23.000, digamos, hectáreas que están dedicadas a la agricultura. Y de esas 23.000 deben estar un promedio de 7 a 8.000 hectáreas dedicadas al producto exportable. Entonces nosotros como sociedad civil nos hemos propuesto, como Cámara de Comercio nos hemos propuesto que recuperar, digamos, este liderazgo digamos, de haber perdido hace 3 décadas, en principio requiere condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? En principio, como bien lo decía el amigo Diego, sentar los 5 pilares a nivel país. Acá en Lambayeque, de igual manera, tenemos que trabajar articuladamente entre las instituciones que integramos la sociedad civil con nuestras autoridades. Pero a la vez, nuestras autoridades que manejan los recursos, llámense gobierno regional, gobierno provincial y distrital. Y también de la mano con nuestros congresistas para poder impulsar pequeñas, medianas y grandes obras que nos generen, reitero, desarrollo y crecimiento sostenible para nuestra región. Por ejemplo, al ser nosotros una región agrícola, necesitamos ampliar la frontera agrícola. Y para su conocimiento, como le decía, el proyecto Olmos en promedio están entre 7.000 a 8.000 hectáreas que se están cultivando productos que nos generan divisas y al margen de esto nos generan recursos, digamos, que nos va a permitir incrementar el presupuesto de la República y a la vez nos genera puesto de trabajo. Y en promedio estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 hectáreas al cierre de 2020. En otros valles, por ejemplo, tenemos carretera a Olmos, ya sea por el sector de Pacora, Jayán, Camotupe. También hay, digamos, empresas que han logrado invertir y desarrollar el campo agrícola, cultivando justamente productos exportables. Entonces, y de igual manera para carretera Chongoyape, también tenemos la empresa San Juan, una de ellas bien mencionada, que están cultivando uva. Y de igual manera también tenemos acá en el distrito de Cayaltí, que están en promedio de 600, 700 hectáreas cultivando uva, banano, palta, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido en el tiempo llegar a tener, le decía, al cierre de 2020, entre 10.000 y 11.000 hectáreas. Entonces, yo creo que si de esta manera seguimos contribuyendo en aras de recuperar ese liderazgo, en que esta inercia continúe, esta inercia nos va a permitir generar más puestos de trabajo, generar, reitero, tranquilidad para que el empresario crea e invierta en Lambayeque, y solamente lo que pide el empresario es tranquilidad,
Estado de Derecho, que se respeten digamos, sus contratos, sus convenios, porque las inversiones no solamente son nacionales, sino también extranjeras, y principalmente, ¿qué requiere? Requiere tener el principal ingrediente, ¿cuál es? El recurso hídrico. Entonces necesitamos, en el plan inmediato, mediano y largo plazo, recuerden, en el plan inmediato tenemos pequeñas, de acuerdo a nuestra geografía, tenemos pequeños embalses que podemos tranquilamente sacarle provecho con pequeñas inversiones para ampliar la frontera agrícola. También tenemos medianos embalses y de esta manera podemos nosotros, en el tiempo mediano, poder llegar a un promedio de 20.000 hectáreas en un tiempo muy cercano. Yo creo para el 2025, Dios mediante, estemos ya con un promedio de 20.000 hectáreas netamente agrícolas dedicadas a la agroexportación. Entonces yo creo que con esta inercia, con este compromiso de la sociedad civil y que nuestras autoridades entiendan de que Lambayeque, al no ser una región minera y al ser una región agrícola, solamente hay que brindarle, reitero, la materia prima que necesita. ¿Cuál es el líquido elemento para poder, el agua, para poder ampliar su frontera agrícola? Y que se respete el Estado de Derecho, porque con este ruido político, esta turbulencia generada en estas últimas semanas, no solamente ha permitido la caída del PBI, sino la caída la subida del dólar y la caída de la bolsa, que como consecuencia de ello, lo único que nos trae es retraso, nos trae mucha preocupación, y así no podemos, digamos, trabajar, y el empresario lo que requiere, reiteramos, es paz y tranquilidad. De igual manera, necesitamos el producto actual, el recurso agua actual, debemos tratar en lo posible, vía algunas instituciones de carácter pública, tratar en lo posible para poder coordinar y sacarle el máximo provecho. Por ejemplo, no podemos permitir que el agricultor tradicional, el pequeño agricultor, el mediano agricultor que tiene 2, 3, una parcela de 10 y hasta 20 hectáreas, no podemos seguir condenándolo a que siga explotando las tierras, se siga fajando, se siga trabajando y condenarlo siempre a vivir en la pobreza, cuando en realidad las instituciones públicas y particularmente los colegios profesionales, las instituciones de la sociedad civil, podemos poner nuestro granito de arena haciéndole crear conciencia de que el producto que le va a generar más rentabilidad es el producto agrícola que necesita ser exportado. Lo que requiere la demanda global, ellos necesitan migrar a ese cultivo del tradicional al cultivo que en realidad ahora necesita el mundo, y que particularmente Lambayeque, en principio, estamos ocupando el segundo lugar solamente con el producto de palta. Después de México es el Perú, y el Perú, el primer aportante es la región Lambayeque. Yo creo que, y tenemos, reitero, un clima agradable, una tierra muy fértil, y solamente necesitamos articular para evitar, repito, que el agua se esté perdiendo. ¿Por qué? Porque migrar, que el agricultor migre de un cultivo tradicional a un cultivo agrícola que se puede exportar, le va a generar mejores ingresos, por un lado. Por otro lado, necesitamos que ese recurso hídrico no se riegue por gravedad, porque en abundancia el agua se pierde. Entonces yo creo que fácilmente se puede recuperar del agua existente hasta las 2/3 partes si se le logra implementar un riego tecnificado en una alianza de repente compartida con algunos vecinos, y que armen pequeños grupos como las otras regiones ya lo vienen haciendo. No necesitan que ellos se conviertan en exportadores, sino hay empresas que también copian, que compran y acopian los productos, y ellos se encargan ya de trasladarlo al extranjero. Y ahí te van a dar cuenta el grado de rentabilidad que tienen estos cultivos, que son netamente exportables a nivel mundial. Entonces yo creo que con eso nos va a permitir sumar esfuerzo, aparte de generar la represa a los pequeños embalses, nos va a generar ampliar más la frontera agrícola, y estamos seguros que, reiteramos, que al 2025, Dios mediante, estemos pasando las 20.000 hectáreas. Y después de ser un tercer lugar, después de La Libertad e Ica, yo estoy seguro que nos trazamos el objetivo de llegar a un segundo lugar. Y si seguimos en esta inercia, es muy probable que
para el 2030 estuviéramos ocupando el primer lugar. Ojo, sin dejar de tener en cuenta que la libertad ya está, digamos, en un tercer proyecto de Chavimochi. Pero reiteramos, ellos tienen sus limitaciones, ¿no? Hay que entenderlo porque ya una tercera etapa ha ido más que daría. Ya no habría una cuarta etapa porque ha ido más tagadito ciego, etcétera. Entonces yo creo que la oportunidad para Lambayeque, al no ser una región minera, al ser una región agrícola, saquémosle el máximo provecho por ese lado, porque solamente eso nos genera una región que tenga alta dosis de competitividad, generar empleo y trabajo, y principalmente vamos a invocar para que nuestros congresistas pidan, soliciten, porque nuestro presupuesto a nivel de gobierno regional es a duras penas 230, 240 millones de soles, que de esos 230, 240 millones de soles se están yendo prácticamente 30 millones de dólares, que estamos hablando en promedio de 120, 130 millones de soles. Entonces solamente quedaría 100 millones de soles, que significa pagar para gastos corrientes, y poco y nada queda para obra de infraestructura que nos permita, ojo, seguir generando desarrollo, que nos permita Gracias, señor Burgos. seguir generando estas represas como lo estamos pidiendo como Cámara de Comercio, para brindarle el recurso hídrico al inversionista, al capitalista. Señor Burgos, muchas ¿Perdón? gracias. Tenemos que pasar, por favor, al bloque de preguntas. Ok, muchas gracias María Pía. Gracias por su exposición. Vamos a hacer brevemente unas cuantas preguntas. Por temas de tiempo no podemos hacerlas todas, pero hemos seleccionado algunas aquí. Diego, nos preguntan si se creció en el PBI, ¿por qué no desarrolló el país? ¿Y qué es lo que podría haber hecho mejor el sector privado? A ver, yo creo que como se le mire, el país ha mostrado desarrollo. O sea, en realidad uno elija cuál es la definición de desarrollo que quiere tomar. ¿No? Quiere más acceso a salud o educación o agua o electricidad, lo que uno elija. Cualquier indicador, todos han mejorado en los últimos 20 años. Entonces, creo que el tema no está tanto en decir, oye, no se desarrolló, sino en cómo pudimos haber avanzado más, ¿no? Creo que y sobre todo, digamos, del 2013, 2014 en adelante, ¿no? Donde las tasas de crecimiento bajaron significativamente. Y ahí, por supuesto, sí hay un rol del sector público y hay también un rol del sector privado, ¿no? Que tiene que, yo creo, tiene que colaborar con el desarrollo a veces de mejores políticas públicas, ¿no? Trabajando de la mano con el sector público para proveer información relevante, para identificar los espacios de mejora, ¿no? Yo creo que hay mucho que ganar en una relación sana, ¿no? En una relación sana, legítima, ¿no? de confianza, de trabajo entre el sector público y el sector privado, para poner por adelante políticas públicas que promuevan mayor inversión, mayor empleo y también mayor recaudación. Pero esto es muy difícil de lograr a veces cuando la relación público-privado se percibe como una relación pues distante, una relación de desconfianza, ¿no? En esos contextos se hace a veces muy difícil avanzar. Gracias, Diego. Tenemos una pregunta más que hemos seleccionado sobre, nos piden si es que podrías decirnos a qué se debe que no tengamos buenas políticas públicas, si es tal vez por falta de profesionales idóneos o especialistas en estos temas. O sea, yo creo que hay muchos funcionarios públicos que son sumamente valiosos, ¿no? Yo creo que sería mezquino decir, oye, el Estado público es no, el Estado, no todos los funcionarios son unos ineficientes, unos incompetentes. Creo que eso sería sumamente injusto, sumamente mezquino, con varios profesionales que son muy competentes, muy sacrificados, trabajan de muy buena fe.
¿no? Ahora, creo que eso no quita, sin embargo, que el sector público tiene muchísimos espacios de mejora para elaborar esquemas meritocráticos mucho más avanzados, ¿no? Y que es parte de lo que se quiere lograr en Servir, con algunas fallas, pero digamos es parte del camino que se quiere trabajar con Servir. Y creo que también hay en algunos sectores, en algunos casos, hay algunos sistemas que no funcionan a favor del funcionario público diligente, competente y honesto, ¿no? En el caso de la inversión pública, por ejemplo, en muchos casos, el miedo a la sanción ¿no? A veces dilata los procesos y la toma de decisiones del aparato público, ¿no? Porque a veces el funcionario público, haciendo su trabajo y tomando una decisión, no puede ser interpretado, a pesar de que no sea cierto, ¿no? Como que es una decisión que favorece indebidamente a la empresa, ¿no? O que puede haber pues, sospecha de corrupción. Entonces, el funcionario público, en ocasiones, para evitarse ese problema, dice, oye, ¿sabes qué? En realidad mejor no tomo la decisión, no vaya a ser pues que de ahí me investiguen sin ninguna razón, pero, y eso es una historia que hemos encontrado ya varias veces. Entonces, creo que sí hay una tarea pendiente en una mejor estructura del servicio civil peruano, y creo que también hay una tarea pendiente en darle las seguridades a los funcionarios públicos honestos, competentes, diligentes, que cuando están haciendo su labor, el Estado los va a respaldar y los va a proteger, y que en esos casos no hay nada que temer. Creo que hemos fallado por ahí también. Gracias, Diego. Finalmente nos preguntan si dentro de su proyección del crecimiento económico está considerando la deuda que actualmente tiene el Perú, ya que se menciona que estamos endeudados por 100 años. ¿Cree que en 30 años podamos llegar a un escenario como el de Bulgaria? O sea, si bien la deuda ha subido por efecto del COVID, ¿no? Digamos, de un 27% del PBI a un 36% del PBI que debemos estar ahorita, esto no es muy significativo comparado con lo que tienen otros países similares en la región. Que el Perú haya podido emitir deuda a 100 años, hay una discusión financiera ahí sobre si era mejor emitirlo a 30 o a 50 o a 100, pero yo no me alarmaría demasiado por eso. No, la verdad es que las cuentas macro del Perú son sólidas, a pesar del golpe del año pasado, a pesar de que tuvimos que tomar un montón de deuda, ¿no? A pesar de todo, todavía tenemos un grado de inversión muy sólido, tenemos una inflación bajo control, tenemos, decía yo en la presentación, tenemos ratios de deuda bastante buenos. Entonces yo no vería que ese no es mi principal espacio de preocupación ahorita, la parte macro. Creo que ahí felizmente hicimos, ahora no viene gratis, ¿no? Esto fue trabajo que nos costó décadas construir esta fortaleza, y por supuesto que tenemos que cuidarla. Muchas gracias, Diego. Señor Burgos, tenemos también una pregunta para usted. Nos preguntan cómo ha ido avanzando la formalización de los trabajadores agrícolas en la región, de qué forma se espera conseguir un vínculo más fuerte del agricultor con el empresariado, y también cómo sería esto en relación con el próximo gobierno entrante. En principio, entenderán que el sistema agrícola, el empresario, naturalmente tiene un fuerte número de trabajadores formales y el otro, digamos, por contratos temporales, dado que en el proceso del cultivo hay alta demanda, por ejemplo, para la siembra, alta demanda para las cosechas, ¿me entiendes? Entonces, para eso emplea empresas tercerizadoras. Ahí va el tema en donde se tiene que fiscalizar y una invocación para que SUNAFIL haga su trabajo de fiscalización y en realidad se cumpla con todos los protocolos respecto y demandas que justamente requiere el sector trabajador. Eso es lo que básicamente se tiene que fiscalizar, se tiene que promover,
y desde la Cámara nosotros estaremos siempre vigilantes para que esto se cumpla. Muchas gracias, señor Burgos. Gracias a Diego también, que bueno, ya tiene que retirarse, pero habiendo tenido esta visión de la exposición que hizo Diego, un poco más del panorama nacional y adentrándose también a lo local, al igual que el señor Burgos, podemos pasar con la siguiente parte del evento. Ahora, como lo tenemos en el programa, vamos a contar con la exposición de Elena Conterno. Ella es exministra de la Producción y presidenta de IPAE. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, voy a voy a compartir pantalla. Espero que ya estén viendo todo. Y hablar un poco de crecimiento y bienestar, ¿no? Yo me voy a centrar, bueno, algunas cifras generales, ¿no? Pero en particular, digamos, más temas conceptuales, digamos, complementando la exposición de Diego, que ha sido más, digamos, más específica para Lambayeque, y además, pues, la del señor Burgos, con todo su conocimiento y la experiencia, pues, del tema empresarial y el tema de la industria. Entonces, en términos generales, ¿no? Quisiera empezar recordando, bueno, cómo han sido los últimos 20 años, ¿no? Y en particular, pues miremos el crecimiento, la pobreza y el presupuesto público para empezar. Y lo que vemos ahí, pues, es que la producción ha crecido mucho, ¿no? Las exportaciones también, y de hecho se han triplicado, digamos, ambas en ese periodo. Y la pobreza además se redujo, ¿no? De hecho, se redujo, digamos, a menos de la mitad, pero bueno, hemos tenido un repunte lamentable por la pandemia en el año 2020, pero se venía avanzando de manera importante, sobre todo, como pueden ver, del 2004 hacia el 2012. Y lo otro muy importante es no perder de vista es que el presupuesto público se multiplicó por 5. ¿No? Es decir, este dinamismo permitió pues un presupuesto mucho más grande, digamos, que debía ir a mejores servicios públicos, mejores prestaciones por parte del Estado. Entonces, miremos, digamos, las vías por las cuales el crecimiento debe irse hacia bienestar de las familias, ¿no? Y ahí, bueno, pongo un comentario que hizo Waldo Mendoza, un análisis. Entonces, claro, una vía es por empleo, ¿no? Y yo siempre digo, yo quiero para todos los peruanos lo que quiero para mis hijos. Y para mis hijos quiero, digamos, que tengan buena salud, que tengan buena educación y que cuando salgan, les toque salir al mercado de trabajo, ¿no? Pues tengan varias oportunidades de empleo. Y sin duda, pues en las familias uno está pensando, bueno, el empleo, digamos, el empleo digamos, de un familiar, los hijos, entonces siempre el empleo, digamos, sin duda, pues, como una fuente de bienestar, ¿no? Y cuando hay crecimiento hay más empleo y eso se traduce en bienestar de las familias. Pero hay otra correa, ¿no? Hay otra correa de crecimiento económico que, digamos, es vía presupuesto público y que esperaríamos que se traduzca, pues, en transferencias gubernamentales y servicios públicos que también brinden bienestar a las familias, ¿no? Ahora, cuando se analizan las cifras, ¿no? Estas son cifras que había calculado Waldo Mendoza en este artículo, ¿no? Y claro, en el ingreso a las familias más pobres, 75% viene empleo, ¿no? Y de la otra correa, que también esperaríamos un porcentaje importante, solamente viene 13%. Entonces, la primera correa ha venido funcionando, la segunda, digamos, no, y es algo que tenemos que abordar. Entonces, algo que tenemos que tener todos claros es que el crecimiento económico es determinante para el bienestar de los hogares, pero no es suficiente. Sin duda, no es suficiente el crecimiento económico. Es muy relevante, ¿no? Porque da empleo, porque da recaudación, pero no es suficiente, ¿no? Y como dice el lado derecho, debemos trabajar en mejorar servicios públicos, ¿no? Para que realmente brinden capacidades y oportunidades a las personas. Entonces, un tema clave, ¿no? Que tomando en cuenta este índice de competitividad global, ¿no? Que 2020 por año atípico no lo han actualizado, ¿no? Lo que vemos, pues, es que estamos jalados
temas muy relevantes, ¿no? Está el tema de instituciones, ¿no? Y Diego ya algo comentaba sobre el tema de la democracia, ¿no? La representación. Estamos jalados en términos de infraestructura, ¿no? Estamos jalados en temas de educación, ¿no? En salud salimos, digamos, no tan mal, pero en la pandemia la realidad da mejores señales que también estamos jalados, ¿no? No hemos podido comprar oportunamente pruebas, oxígeno, bueno, en buena cuenta, en buena hora que ahora se han comprado ya las vacunas y se están desplegando, ¿no? Pero sin duda, pues, en estos temas fundamentales estamos, pues, abajo de la tabla y tenemos que abordarlos, ¿no? El tema de educación, ¿no? Con la prueba de PISA también pues, nos muestra abajo en la tabla, tanto en lo que es puntaje en lectura como en matemáticas, ¿no? Y entonces, detengámonos un poquito en pensar, pues, esto siempre que hablan del modelo de desarrollo, digamos, cuáles son los problemas que está teniendo, ¿no? Entonces, claro, en el modelo de desarrollo, ¿no? Al sector privado le damos la tarea de asignar los recursos productivos, de hacer empresa, ¿no? Y claro, cuando uno hace empresa tienes que atender unas necesidades, porque si no satisfaces unas necesidades, pues no te vuelven a comprar, ¿no? Entonces tienes que realmente responder a esa realidad, tienes que pagar impuestos, ¿no? Y al sector público le toca, pues, procurar mercados competitivos, procurar igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, grosso modo, digamos, esta es la división de tareas, digamos, que corresponden, ¿no? Ahora, a veces, pues, la gente dice, no, hay que hacer cambios, ¿no? En el modelo hay que hacer cambios. Pero es importante detenernos a mirar, ¿no? Cuando a la gente le dicen, oye, quisieras que haya cambios, entonces sí, muchos dicen efectúe cambios moderados o cambios radicales, pero cuando le repreguntas, ¿no? A esos que quieren cambios, ¿no? Le dicen, oye, ya, pero ¿qué cambios quieres? ¿No? La respuesta que te dan es mejoras en educación, mejoras en salud, combatir la delincuencia. Entonces, lo que te está planteando la ciudadanía es que lo que quiere es un mejor Estado. Lo que quiere es que esta sección de procurar igualdad de oportunidades funcione, ¿no? Es decir, esa educación, la salud, digamos, el combate a la delincuencia, ¿no? Funcione, digamos, más que, digamos, temas por acá de hacer empresa, de los impuestos, de asignación de recursos productivos, ¿no? Obviamente todo es perfectible, pero es importante tener claro qué cosa es lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Y entonces, sin duda, pues, ¿no? Como hemos visto, tenemos serios problemas, ¿no? Y ahora, y para mí el reto, pues, es cómo ponemos el Estado al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y claro, aquí lo vemos como la ciudadanía en realidad, pues, son los accionistas, ¿no? Son los dueños de este país, de este Estado, ¿no? Que eligen a políticos y estos políticos, a su vez, pues, designan, digamos, contratan empleados públicos que son los que prestan servicios, ¿no? Y el tema que tenemos, el problema es que hay una brecha entre lo que los políticos hacen y lo que los ciudadanos quieren. Y hay una segunda brecha entre lo que las normas dicen, lo que los políticos bien intencionados, digamos, aprueban, y lo que los empleados públicos, el Estado en general logran, ¿no? Entonces, son dos brechas que tenemos que solucionar. La primera, ¿no? Hay que incidir en esta reforma institucional y política, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más. Y la segunda, pues, es la meritocracia y participación privada en la provisión de servicios, ¿no? Entonces, esos son los temas, son dos brechas de especial relevancia. Ahora, entonces, pues, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué cosas tenemos que ver? Necesitamos, y acá yo me voy a tener, digamos, en tres cosas particulares, ¿no? El tema de la democracia representativa, que está dirigido a la primera brecha. El segundo, necesitamos pues que la economía social de mercado tenga un crecimiento vigoroso, ¿no? Y eso, digamos, si bien no está en esas brechas, vamos a abordarlo también. Y el sistema de protección social, que, digamos, es el referido pues a la segunda brecha, ¿no? De que el Estado pues realmente brinde mejores servicios, ¿no? Y en particular temas de servicios públicos. Entonces, en el tema de economía social de mercado con crecimiento vigoroso, ¿no? Tenemos pues algunos principios que hay que tener en cuenta, ya Diego los ha señalado, así que no me voy a detener, ¿no? Pero sin duda, digamos, ya hemos visto crecimiento necesario, pero no suficiente, entonces tenemos que tener las condiciones para que todos, ¿no? Desde una señora que tiene su puesto de
de pollos en el mercado, o un señor que tiene su renovadora de zapatos, ¿no? Se sientan pues con las ganas de decir, oye, de repente pongo otro puesto, de repente me voy al mercado que está a 20 cuadras para poner otro puesto, ¿no? Y se sientan con la confianza de que lo que van a invertir, no solo plata, ¿no? Sino también en tiempo, en ganas, energía, pues va a dar sus resultados, ¿no? Viendo a la señora, digamos, que vende pollos, digamos, no, ella no quisiera que de pronto pues el Estado le diga, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora solo tu pollo yo te voy a fijar el precio, ¿no es cierto? Y que de repente pongan un precio si en verdad sus costos son, por decir algo, ¿no? De 5 soles el kilo, y digamos, si toman en cuenta los costos pues del alquiler, digamos, de la limpieza, el permiso sanitario, en fin, ¿no es cierto? Digamos, tenga que mínimo pues venderlo a 6 soles y le dicen, no, tú puedes venderlo solamente a 5, que es su costo. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Pero entonces, por eso es que, digamos, no podemos pues tener pues al Estado interviniendo con controles de precios, porque finalmente mata la iniciativa. Entonces la señora, no, ¿para qué me voy a meter? Si tengo miedo de que me vayan a poner esto, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? El señor de la renovadora de calzado tampoco quiere que de pronto el Estado diga, no, queremos que tener a todos pues con unos zapatos maravillosos y el Estado es el más capaz de hacerlo, ¿no? A pesar de que no está cumpliendo con sus funciones elementales, y entonces pone un puesto de zapatería, de renovadora en todos los mercados, ¿no? Entonces, oye, un momentito, si no es esencial, ¿por qué te metes como Estado a este rol, ¿no? Y claro, el zapatero que dice, oye, un momentito, ¿no? Me estás haciendo una competencia desleal, porque tú, digamos, eres un funcionario público, ¿no? Así no des un buen servicio, tú no vas a quebrar porque vas a seguir, te van a mantener con nuestros impuestos. Y entonces, pues, otra vez, ¿no? Entonces, por eso, pues, esos principios son relevantes, ¿no? Y por eso lo pongo en ejemplos, digamos, de pequeños empresarios para que veamos que son aplicables a todos, no solamente para empresas grandes. El tema de no control de precios y por tanto libertad económica, el rol subsidiario del Estado en la economía y que el Estado no se meta pues a cualquier sitio, ¿no? Y la apertura económica, en fin, que ya también Diego ha comentado. El tema de la democracia representativa, ¿no? Necesitamos pues preservar los elementos fundamentales de la democracia, y claro, hemos querido darle especial atención a este tema por lo que hemos venido discutiendo, digamos, lo que ha sido la discusión, digamos, en los últimos meses sobre el tema de instituciones claves, ¿no? Como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el respeto a la Constitución, que a veces también se pone en tela de juicio, el respeto a la libertad de prensa, ¿no? A la libertad de expresión de todos. Entonces, sin duda, el primer punto, el primer cimiento es preservar esos elementos fundamentales de la democracia. Y segundo, digamos, ya los otros tres se refieren pues a mejoras para que funcione mejor, ¿no? Hemos visto, ¿no? En los últimos 5 años, pedido de vacancia, renuncias, digamos, cierre de congreso, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que afinar esos pesos y contrapesos. Esto es lo que nos ha pasado, no nos puede volver a pasar. Tiene que estar más claro, ¿no es cierto?, esa relación y cómo funciona la cuestión de confianza y cómo funciona la vacancia y el cierre de congreso. Tenemos que afinarlo, digamos, para que realmente sean unos buenos pesos y contrapesos, ¿no? Fortalecer la función legislativa, ¿no? Hemos visto hace poco también, ¿no?, que crearon esta 4ª legislatura, ¿no?, digamos que un poco vulnerando el tema de que la Constitución, las reformas tienen que debatirse adecuadamente, ¿no?, y no aprobarse entre gallos y medianoche, ¿no? Entonces, ficticiamente, en el extremo podían pues aprobarse reformas constitucionales en todo día, ¿no?, lo cual no tenía ningún sentido, ¿no? Finalmente, a la hora de la hora no aprobaron nada, ¿no? Esto acaba de pasar la semana pasada. Pero sin duda pues hay que fortalecerla, ¿no? Este tema de la segunda votación hay que respetarla. Hoy en día, si ustedes miran, lo general es que no, se exonera de la segunda votación, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer. Y por último, el tema de los partidos, ¿no? Porque si queremos tener una democracia que funcione, necesitamos partidos políticos, y lo que tenemos pues son cascarones, digamos, que lamentablemente pues no tienen ideas claras, no tienen democracia interna, ¿no? Y digamos, realmente uno, más que votar por un partido, voto por una persona y después tienes una persona y no te gusta el partido. Entonces, sin duda, pues esto tenemos que enfrentarlo, ¿no? Son temas que hay que abordar.
El tema de protección social, ¿no? Ahí hemos aprobado con otros MIPAE unos principios, ¿no? Y destacamos, ¿no? Uno es que tenemos pues que los ciudadanos tienen que estar protegidos y tener oportunidades, ¿no? Y eso es como lo esencial, ¿no? La labor, digamos, del Estado, de que independientemente de donde uno nazca, le provea los servicios que permitan pues que salga adelante, ¿no? Como les decía, ¿no? Digamos, lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Que es que tengan educación, salud y oportunidades. Entonces, claro, al que nace en un hogar pobre hay que darle pues más, hay que ayudarlo a combatir la anemia, ¿no? Que asegurarnos de que tengan su cronograma de vacunación, ¿no? Y digamos, para que realmente sean protegidos, ¿no? Y como dice ahí, pues el tema de con un enfoque preventivo a lo largo de la vida, entre otros, ¿no? Segundo, que necesitamos prestaciones de calidad, ¿no? No se trata solo de llegar con el servicio, sino que si realmente queramos darle la educación, no se trata de que el niño asista a clases, ¿no? Sino que realmente aprenda, ¿no? Insunidad efectiva, ¿no? Información, innovación, evidencia, financiamiento responsable. No me detengo por brevedad del tiempo, pero si quieren profundizar, hay todo un documento sobre este tema en la web de IPAE, ¿no? En el tema también algunas propuestas puntuales que hemos formulado, ¿no? Primero, pues, hay que adaptar la estrategia de lucha contra la pobreza para que acompañe mejor el crecimiento económico. Hemos visto, ¿no? En los últimos 25 años, 20 años, que, digamos, el crecimiento ha sido importante, pero decíamos no suficiente. Tenemos, pues, que ajustar la estrategia de lucha contra para que realmente haya, pues, ese suficiente, digamos, que queremos, ¿no? Y ahí en particular, pues hay que tener muy claras la estrategia para ámbito urbano, para ámbito rural, ¿no? Sin duda, pues el tema rural, el tema de la articulación, ¿no? El tema de los mercados, los corredores económicos, ¿no? Es fundamental, ¿no? En línea con lo que señala Burgos, ¿no? El tema de la capacitación, asistencia técnica, dar las capacidades, ¿no? Y también, pues, temas de capital de trabajo, y a la vez, pues, que las empresas un poco más grandes, pues, tienen el acceso al mercado, ¿no? Que es determinante, ¿no? Y en el ámbito urbano, pues, el tema del mercado de trabajo es fundamental, ¿no? Tenemos un mercado que en verdad que desprotege, ¿no? Porque es unas normas que en verdad tienes a 30% de protegido, pero en verdad lo que destaca son normas que tienen al 70% desprotegidos, ¿no? Entonces tenemos que repensar esas normas. Y bueno, además, pues temas de construcción de capital humano y de atender los riesgos de enfermedad y pérdida de capacidad de trabajo por envejecimiento, ¿no? El tema de la vejez, que claro, teníamos un sistema de pensiones con sus deficiencias, pero digamos, se ha venido agujereando y hay que poner, que sería un momentito, no basta. O sea, realmente esto es algo necesario, ¿no? Porque decíamos antes, a lo largo del ciclo de la vida tenemos que tener esta actuación del Estado, pensemos bien cómo tiene que ser pues este sistema de pensiones, un sistema que para todos, digamos, funcione, ¿no? En el tema, digamos, yendo a algunas propuestas, ¿no? El tema de salud, pues, que es fundamental, ¿no? Nos hemos propuesto algunas reformas clave, ¿no? En particular, yo me detengo, pues, en el tema de potenciar el aseguramiento, ¿no? Porque si yo realmente le doy plata al CIS y el CIS actúa como asegurador, el CIS debería preocuparse porque yo, asegurado, reciba una buena atención, ¿no? Porque si, digamos, voy a un establecimiento público, privado, cual sea, uno, que financie esa prestación y yo tenga la opción de elegir, yo como asegurado, y dos, pues que tenga la plata, ¿no? Para exigir realmente que, digamos, haya calidad en esas prestaciones, ¿no? Y vinculado a lo que les decía, el tema de hay que ver tema de prestación, ¿no? El ciudadano debería poder elegir, ¿no? Si yo estoy, digamos, en una ciudad, digamos, de Lambayeque, que de repente solamente tiene un hospital del MINSA y no de salud, pero soy asegurado de salud, pues que me pueda atender el MINSA sin tener que desplazarme, ¿no? Y que ya entre los seguros se arregle, ¿no? Pero, otra vez, poner al ciudadano en el centro de la atención. En el tema de educación, ¿no? También hemos aprobado unos lineamientos, ¿no? Que básicamente se refieren a personas que aprenden, ¿no? Y qué significa eso a nivel, en particular, destacar el foco en primera infancia, y tenemos propuestas en ese tema. Docentes que inspiran, y ahí pues un tema clave es el tema de la docencia basada en el mérito profesional. Instituciones con propósito, ¿no? Y ahí, digamos, que haya una autonomía digamos, de las escuelas, ¿no? Que tengan
Los pobres, cuando uno conversa con cualquier director de colegio, profesor, lo están agobiados de tantos formatos, digamos, que tienen que estar llenando, que claro, poco tiempo les queda pues para dedicarse al aula de clases, ¿no? Y finalmente un sistema que habilite, ¿no? Que ahí, digamos, estamos poniendo en particular énfasis en la gobernanza del sistema, ¿no? Para que realmente haya por un lado, una buena rectoría, pero por otro lado, pues que no sea una carga, ¿no? Que está relacionado con el tema de la autonomía que les comentaba antes, ¿no? Y ahí también hemos sacado unas propuestas, ¿no? Que, digamos, están disponibles, nosotros las llamamos Rutas Perú, sobre estos 4 temas que nos parecen ahorita los más fundamentales, ¿no? Y ahí pueden detallarlos. Y entonces, pues, recapitulando, ¿no? Sin duda, pues, el progreso requiere propuestas y requiere liderazgo, ¿no? Entonces necesitamos buenas propuestas técnicas, necesitamos liderazgo político para llevarlas a cabo, ¿no? Porque necesitamos tener, digamos, esa visión, esa propuesta, una vez la propuesta técnica, oye, ok, entonces esto, hacia acá tenemos que caminar, ¿no? El liderazgo político para hacerlo, porque hay que comunicar, hay que escuchar también, porque a veces, pues, lo que vamos a plantear, digamos, de repente, pues, hay temores, o de repente, pues, hay gente que no comulga con la idea, entonces hay que comunicar, escuchar, discutir, construir consensos, porque solo así podemos avanzar, ¿no? Buenas propuestas técnicas no son suficientes acá tampoco, ¿no? Necesitamos ese liderazgo político, ¿no? Y nosotros como ciudadanos necesitamos exigir, ¿no? Algo muy importante y en todos los frentes, ¿no? Y creo que ahorita que estamos en esta incertidumbre, que, digamos, en esta revisión, digamos, sobre el proceso electoral, digamos, lo que queda claro es que como ciudadanos nosotros tenemos que exigir, digamos, que se respete la democracia, que se respete la economía de mercado, que es la que nos puede traer bienestar, y que además el Estado implemente reformas, porque no podemos seguir teniendo estos pésimos servicios de salud, educación, digamos, entre otros, ¿no? No puede ser este Estado que se sirve a sí mismo, ¿no? Y que a veces uno va y casi que se persina antes de llegar a una ventanilla para que te toque de buena gente, que esté de buen humor y te atienda bien, cuando, oye, un momentito, ¿no? Yo, ciudadano, soy el accionista de este Estado, ¿no? Es un poco el mundo al revés, ¿no? Entonces tenemos como ciudadanos que exigir, digamos, que funcione, digamos, adecuadamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Corrí para no irme más de tiempo, pero creo que corrí demasiado, pero bueno, habrá más tiempo para comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Muchas gracias por darnos este mapeo de todas las cosas que tenemos también como ciudadanos pendientes. Y por supuesto desde el Estado. Vamos a pasar ahora, de acuerdo al programa, con el doctor Lyndon Vela. Él es representante de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y después vamos a pasar a un pequeño bloque de preguntas para ambos. Bien, muchas gracias, María. Un saludo también a Elena Conterno y a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, agradecer por esta invitación a nombre de mi universidad, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y voy a aprovechar este espacio para, en el 50% del tiempo que tengo, hacer comentarios un poco a las ideas que ha esbozado nuestra ponente con mucha claridad. Y luego para hablar un poco de mi región, de Lambayeque, que también quiero plantear algunas perspectivas, ¿no? Bueno, creo que el tema que Elena ha tocado, ha escogido para este evento es muy, muy pertinente en el momento actual, ¿no? Es de mucha vigencia. Y creo que ha quedado claro tanto en la exposición del amigo Diego Macera y de Elena, de que nosotros, si vemos un poco la historia, hace algunos años teníamos un agotamiento de un modelo y luego apareció un escenario importante, el que denominamos desde la academia y también en el tema de la interpretación de lo que pasa en el país al consenso de Washington, que es un listado de elementos importantes de reformas que se dieron. Ya pasaron unos años y hoy día han sido evidentes muchos resultados. Pero como la coyuntura nos obliga a analizar, también acabamos de tener una elección que sigue todavía aún en los procesos de discusión final o de
digamos, de definición final, de manera oficial, pero que nos ha dicho de manera estruendosa que algo está pasando. Y no querer leer eso, creo que podríamos perder una gran oportunidad como peruanos. Los mismos hacedores del Consenso de Washington, en documentos oficiales, científicos, han reconocido que el modelo ha tenido grandes logros, pero también tiene grandes falencias. Y entre las falencias que mencionan con claridad está, uno, que es un modelo que no tiene la capacidad para luchar contra las inequidades, o que es débil para eso. Y en segundo lugar, que también no tiene la suficiente capacidad para luchar contra un gran problema que es la falta de institucionalidad. Entonces, si existe ese reconocimiento y si además de ello, por la otra vía tenemos de manera muy clara la voluntad popular con sus resultados, yo creo que es un momento de tomar cartas en el asunto para evaluar cuál es la profundidad de la reforma que necesitamos, porque se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ese espacio de discusión se tiene que dar en el Perú de manera alturada, de manera totalmente proba, de tal manera de que todos ganemos. Y creo que no es una buena opción interpretar a estos resultados y perder la gran oportunidad de aprovecharlos poniendo algunos clichés solamente a los que votaron en contra de una opción. Al contrario, creo que es una gran oportunidad para hacer los cambios que se requieren. Estoy de acuerdo con Elena cuando hablamos de que nuestra economía social de mercado nos da grandes oportunidades para poder hacer un país inclusivo, un país que crezca con tranquilidad, y que la democracia representativa en realidad lo que nos da es la posibilidad de seguir por la ruta democrática con una salida importante que es la representatividad, pero que nos ha ido un poco mal en los últimos años, tanto en las regiones como en el país, porque las autoridades, después de recibir el encargo del pueblo, han desviado los intereses que el pueblo les dio y los encomendó. Nosotros en la academia lo interpretamos esto con la teoría del principal agente que se llama, o teoría de la agencia, ¿no es cierto? ¿Quién es el principal? El principal es el pueblo, como muy bien lo ha planteado y coincido con Elena. Y al quien se le encarga es como una gran contratación que hacemos nosotros, ¿no? Así lo dicen algunos artículos que estuve revisando. La gran contratación que el pueblo peruano hace cuando le encarga sus aspiraciones a las autoridades. Pero cuando se desvían, ¿qué es lo que debe existir en realidad, ¿no? Mecanismos para que el pueblo pueda corregir eso. Y esos mecanismos puede estar en discusión, porque sí los hay, ¿no es cierto? Existen las audiencias públicas regionales, las audiencias públicas en los gobiernos locales. También existen otros mecanismos de participación ciudadana, pero que tal vez no están siendo potenciados ni puestos en relevancia como para que realmente funcionen. Y las audiencias regionales en muchos casos terminan siendo casi un espacio de propaganda política de la autoridad de turno. Y muy frustrada la participación de nuestros ciudadanos. Entonces, creemos que hay tareas importantes allí de mejora y que estas reformas de segunda generación tienen que darse y tenemos que ir sopesando la magnitud y los mecanismos que nos permitan seguir adelante, ¿no? Eso en torno a esta gran, digamos, disertación que ha hecho Elena, ¿no? Y por otro lado, quisiera también mencionar de que nuestras cifras macroeconómicas nos han ido muy bien y he visto por ahí varios comentarios. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué nos ha ido tan mal pues, en la pandemia, con tanta solidez que hemos tenido para poder abordar, ¿no? Y han quedado al descubierto temas que no podemos dejar de verlo, ¿no? Una fragmentación muy grande en el sistema de salud. Y lo menciono en el tema de salud porque la salud se convierte en un gasto catastrófico para las familias. Uno no sabe cuánto puede ser el gasto de una enfermedad de aquí a mañana y simplemente cambia de estatus de la noche a la mañana. Pero con una pandemia como esta, con un sistema fragmentado, con un sistema un poco descuidado en la inversión en salud y en médicos, entonces el gasto catastrófico nos golpea en la cara
y la clase media emergente casi se convierte en un eufemismo y en realidad somos pobres vulnerables, que hemos regresado en un buen porcentaje en el país y que se incrementó nuestra cifra de pobreza, ¿no? Entonces, hay lecciones de las que tenemos que aprender y creo que esa es la idea un poco de estas disertaciones, ¿no? Que me parece muy bien. Permítame dar algunos datos muy rápidos sobre Lambayeque para poder cumplir también con la misión de este foro desde la región nosotros, ¿no? Que me parece sumamente importante. Esto lo voy a pasar ya muy rápido para poder un poco cumplir con lo que me he planificado también para mi participación. Y quería caracterizar primero a la región Lambayeque. Acá tenemos algunos datos importantes, ¿no? En principio nosotros participamos más o menos con un 2.2% del PBI nominal nacional, con 1.5% en promedio de las exportaciones, y somos una región con alta informalidad, con una buena diversificación, como lo decía nuestro presidente de la Cámara de Comercio, en sus mercados destino de exportaciones, Estados Unidos, Países Bajos, Corea, Canadá, con baja dependencia de productos tradicionales. Tenemos casi un 97% de productos no tradicionales, una alta vulnerabilidad a fenómenos climáticos, tenemos una alta vulnerabilidad ante la pandemia, ahora les voy a explicar unos cuadros muy rápido, con serios problemas de institucionalidad, según el INCORE 2020, en el puesto 20, eso es una posición muy mala en realidad, con importantes proyectos de envergadura en marcha y por consolidar, y con un índice de competitividad general en el tercio superior, digamos, en el puesto 6, y con una ventaja comparativa importante que es la ubicación geoestratégica, ¿no? Estamos justo en el eje Amazonas de la estrategia IRSA de integración de los islotes separados en Sudamérica. Eso nos ubica muy bien geográficamente, como ustedes pueden verlo. Chiclayo, como la ciudad ancla de los servicios de nuestra región, tiene la confluencia de un eje estructurante en la costa, pero también es el punto de confluencia de otro eje que es el corredor nororiental, y también las rutas hacia Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces, esa posición, si lo vemos en el ampliado a nivel nacional, nos pone en una posición privilegiada entre el eje longitudinal y el transversal, con importantes nodos de producción, de consumo y de distribución. Incluso los macroámbitos logísticos, en realidad son muy favorables a nuestra región Lambayeque. Ahí podemos ver esta especie de cruceta entre estos dos ejes importantes que genera un potencial de desarrollo económico importante, incluso para la formación de nuestras macroregiones en el futuro. Este es un indicador que ya lo hemos visto, que es el índice de competitividad. Por acá estoy justificando un poco la caracterización, y acá quiero mencionar también nuestras debilidades, ¿no? Para poder superarles. Miren, en instituciones, desde el año 2010, siempre estamos en una muy mala ubicación. Esto significa que no aprendemos, que no estamos mejorando en instituciones, ¿no es cierto? Y así tenemos varios indicadores también en el tema laboral, como muy bien se mencionó. También tenemos históricamente una posición que ha ido mejorando, pero aún estamos en la mitad, ¿no es cierto? Pero en otros temas sí hemos sido un poco mejor, en el entorno económico en general, en la posición 8, en el tiempo, ¿no? Y con mejoras. El proyecto Olmos, como una intervención importante en Lambayeque, que no se puede dejar de tomarlo, tiene resultados importantes. Un estudio hecho por Maximice hace unos días nos puede mostrar que en varias cifras de la región ya estamos en promedio en un 30%, tanto en la producción agrícola, en la exportación agrícola, en el empleo agrícola. Esto puede ser un poco discutible porque los empleos no necesariamente se generan para la zona de Lambayeque por una falta de compatibilidad entre la formación de los técnicos y la demanda, que es bueno analizarlo más a profundidad, pero en general eso tiene cifras muy importantes. A nosotros en la academia nos interesa mucho lo que pasa con el Valle Viejo de Olmos, que por la forma como se hizo el proyecto, el gobierno regional luego ha retomado una estrategia de poder intervenir allí, ¿no? Justo para esta ponencia
pedido cifras al ente responsable, y aquí tenemos unas cifras de las intervenciones que se está haciendo en el Valle Viejo de Olmos, ¿no? Que son importantes porque están trabajando proyectos asociativos en la zona, y como podemos ver, ya existen algunos resultados en los sembríos de uva, de maracuyá, de maíz amarillo, de banano orgánico, ¿no? Esto es la estrategia un poco de trabajo con el otro sector de este gran espacio territorial que está allá en Olmos. Cuando hablaba de otra característica de Lambayeque, hablaba de la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos. Tanto en fenómenos del Niño como en sequías en la Sierra Norte, nos ha pasado la factura muy fuerte a Lambayeque. Aún más fuerte con las sequías, con menos 4.5% del PBI. Como ven ustedes, estamos muy vulnerables a los fenómenos climáticos, y esto debe llamar la atención para los temas de el plan hidráulico regional para las represas que mencionaba nuestro presidente de la Cámara. Nuestra vulnerabilidad por la pandemia, estas cifras nos pintan de cuerpo entero cómo nos fue a Lambayeque, pero también podemos decir de que nos fue también mal por nuestra alta informalidad que tenemos y por buena parte del desacato de las normas que se nos fueron impuestas para poder dar los martillazos a la curva, ¿no? Eso hizo que Lambayeque esté en una posición muy complicada en un tiempo. Tomando este estudio que hizo el IPE en su informe número 7, en donde se establece la vulnerabilidad sectorial ante el COVID, el valor en riesgo de las actividades y el nivel de afectación, hemos hecho un modelo de trabajo para Lambayeque en base a la estructura del valor agregado bruto y de la PEA, para poder ver cuál es el promedio, el nivel de vulnerabilidad que tiene el Lambayeque frente a la pandemia, porque aún no salimos de esta, ¿no? Y podemos ver entonces que las actividades más importantes que tenemos, como el comercio, como la agroindustria, la construcción, los restaurantes y hoteles, tienen niveles de valor económico en riesgo alto, algunos, y una buena cantidad a nivel medio. Pero cuando hablamos de la vulnerabilidad ante el COVID, por la naturaleza de la actividad económica, tenemos niveles de vulnerabilidad altos, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta información, aprovechando el esfuerzo que hace IPE, para nosotros también poder orientar un poco la política pública a nivel regional en cuanto a la reactivación económica. Luego, un tema importante en Lambayeque es que su sector empresarial tiene 58.000 empresas en promedio y 135.800 que son informales, pero justo el indicador del IPE que nos muestra en el INCORE que tenemos problemas en el tema laboral es porque incluso en el sector formal tenemos niveles de informalidad, ¿no? Empleo informal dentro de empresas formales 16% y empleo informal en empresas informales un 75%. El indicador de vulnerabilidad a la pobreza, que es donde centra un poco la atención, es todavía aún alto, con progresos importantes a lo largo del tiempo. Eso es importante reconocerlo. Como podemos ver acá, la pobreza cómo ha ido bajando desde el 30% hasta un 12%, que es magnífico en realidad. Esto es un poco el sustento de esta característica que les mencionaba, de que tenemos grandes proyectos en marcha y que nos da una perspectiva importante de desarrollo de Lambayeque en el futuro no muy lejano. Por ejemplo, tenemos un proyecto Olmos que está operando en este momento. Hay que impulsar el Valle Viejo de Olmos con infraestructura de riego menor para su desarrollo. Tenemos un corredor bioceánico en el que estamos totalmente involucrados, con avances importantes, con puertos concesionados y con trabajo en las hidrovías para llegar a la ruta fluvial y luego ir hacia el Brasil, un eje que nos puede consolidar como una gran macrorregión. Tenemos un terminal marítimo del puerto Eten declarado de interés nacional y necesidad pública, que tenemos que retomar su impulso, como lo ha hecho siempre en nuestros espacios gremiales de la Cámara de Comercio y la sociedad civil en su conjunto. Tenemos un proyecto de banda ancha de Internet que tenemos que seguir impulsando su ejecución. Tenemos un plan vial con estudios de preinversión viables. Hay que impulsar porque es muy alto el monto de inversión y seguramente se requiere asociación público-privada. Hay un estudio del plan hidráulico regional que tiene cerca de 17 presas en proyecto, pero con algunos problemas de viabilidad social, y eso es importante que se tenga que abordar como un reto en Lambayeque.
y tenemos un plan maestro del terminal aeroportuario que está ya en un proceso de ejecución que es parte de la concesión. Este es un paquete de proyectos importantes de envergadura que podrían perfilar muy bien el desarrollo regional en los próximos 5 o 10 años. Esto es una mirada hacia el 2030, que es la imagen de futuro que se tiene en la perspectiva territorial de Lambayeque. Y finalmente, creo que es bueno ver los retos, ¿no? Desde el punto de vista de la academia. Tenemos que seguir impulsando la consolidación de un plan urbano de Chiclayo con enfoque metropolitano. En todo caso, consolidando, y hay un gran avance allí, pero es importante como la ciudad ancla de los servicios que se tenga esta visión metropolitana. Tenemos mucho tiempo perdido allí. Tenemos que continuar el proceso de consolidación de nuestro instrumento de planificación territorial en la región Lambayeque. Ahí hay un gran y valioso capital humano con especialistas con mucha experiencia que sentimos nosotros desde la academia que está siendo relegado un poco en los últimos años y que se puede explotar y capitalizar para avanzar en este plan tan importante que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Creemos que se debe impulsar la creación de un área estratégica de prevención de conflictos para que no se frustren grandes inversiones con potencial de generación de empleo por falta de diálogo oportuno. Muchos proyectos se han querido iniciar y luego la población se ha levantado porque no se conversó en el momento previo, en el momento oportuno. Pero se tiene que institucionalizar esta estrategia. Y tenemos que impulsar para salir adelante de este gran bache que tenemos en la institucionalidad. Tenemos que aprender a elegir mejor. Tenemos grandes problemas en los últimos años y eso hace perder confianza en la ciudadanía y, por supuesto, también se dispersa un poco el interés por impulsar nuestros grandes proyectos regionales, que no se requiere de una persona, sino de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esa confianza. Y eso es institucionalidad en el cual estamos siempre un poco relegados. Eso sería por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor Vela. Muy grato escucharlo. Vamos a pasar ahora al último bloque de preguntas. Tenemos algunas preguntas que hemos seleccionado en el orden que han ido llegando. Hemos tenido varias en torno a informalidad para Elena. Nos preguntan, por un lado, ¿por qué considera que en Perú los pequeños empresarios optan por la informalidad en vez de la formalidad? Y por otro, ¿de qué forma la educación debe ser un motor de desarrollo cerrando las brechas de la informalidad en el país? A ver, digamos, claro, la informalidad sin duda pues es un problema, ¿no? La desprotección y, digamos, como han señalado varios especialistas, por ejemplo, y pueden verlo, está en YouTube, ¿no? La exposición de retos económicos y sociales que estuvieron Carolina Trivelli y Liliana Rojas, ¿no? Resaltan, pues, que ahí, pues, sobre todo Liliana, el tema, pues, de que esta rigidez de normas, ¿no? De que hay tantos pagos asociados a la planilla, la rigidez, digamos, en el tema de las contrataciones, ¿no? Hacen pues que finalmente no haya las pequeñas empresas, y muchos en general, opten por tener esta relación informal, ¿no? A veces incluso el trabajador, ¿no? El propio trabajador dice, no, mejor contrátame por honorario, ¿no? Y eso pues es un problema, ¿no? Entonces, la solución que se plantea en buena cuenta es que tenemos que garantizar el tema de pensión, el tema de salud, tenemos que tenerlo independientemente de la planilla, ¿no? Mientras esas dos cargas estén atadas, pues eso es un problema. Y lo segundo, tenemos que revisar este tema. Si bien, pues obviamente todos queremos un trabajo estable, ¿no? Ante todo necesitamos empresas competitivas y si, digamos, no tienes la flexibilidad laboral para adaptarte a un mundo tan incierto, ¿no? La pandemia, el cambio tecnológico, el cambio climático, todo nos muestra que hay mucha incertidumbre y que las empresas tienen que adaptarse. Entonces, lo que hay que proteger es a las personas más que al puesto de trabajo. Entonces, sí tenemos que garantizarle salud, sí tenemos que garantizarle, digamos, una pensión, pero no, digamos, atándolo a la planilla que finalmente desprotege, digamos, a un grueso de trabajadores, ¿no? La realidad lo que nos dice es eso. En el tema de salud ya deberíamos tener cobertura universal, ¿no? Yo soy de la idea que debería decirse, ahora que ya está garantizado el SIS, decirle ya, a partir de ahora, ¿no? Nuevos trabajadores, que ya no sea obligatorio, digamos, el tema
del seguro, ¿no? Y entonces ya tienen el SIX, ¿no? Y entonces no sería, eso disminuiría los costos de contratación. Y en el tema de pensiones, veamos, un esquema, digamos, de aportes, pero que no estén atados, ¿no? Porque insisto, eso disuade a ambos lados muchas veces, ¿no? Y el tema, insisto, del despido, ¿no? Si bien todos queremos cierta estabilidad, ante la principal estabilidad nos da que la empresa en que trabajamos sea competitiva, y para eso requiere pues poder adaptarse a las condiciones de mercado, ¿no? Que de repente un cultivo ya deja de ser rentable, o que de repente una línea de producción pues también ya no puede competir, entonces hay que tener la posibilidad de hacer esos ajustes, ¿no? Entonces eso creo que es clave. Y, digamos, dentro de todo, pues algo avanzó la ley MIPE, pero el régimen, digamos, pero creo que hay que hacer mucho más, ¿no? Hay que hacer mucho más en este tema. Y en el tema de la educación, pues, digamos, creo que ante todo, pues son los incentivos, ¿no? Porque el empresario, pues, también está evaluando cómo creo que, digamos, el tema de la educación es un tema de civismo y de que todos, pues, nos sintamos uno y que buscamos, pues, contribuir al desarrollo de la sociedad, y por eso, pues, tenemos que ser formales y pagar impuestos, cumplir las reglas, pero eso se facilitaría, ¿no? Si tenemos, pues, un Estado que para comenzar, pues, brinda buenos servicios. Entonces yo digo, bueno, pago mis impuestos y recibo buenos servicios. Si no hay normas absurdas, ¿no? Hay municipios en que en verdad pues es imposible cumplir las normas para obtener algunas licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces, claro, el empresario dice, bueno, mira los absurdos que me piden, ¿no? Piden nivel para Suiza, y si tú vas a visitar la oficina, digamos, de defensa civil, digamos, por decir algo, de repente de la municipalidad o regional, ¿no? Ves cables que están ahí al aire libre. Entonces, hay que ser un poco coherentes, ¿no? Creo que, digamos, necesitamos tener exigencias que puedan aplicar todos, ¿no? Y entonces que exijamos a todos, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que trabajar. Muchas gracias, Elena. Nos preguntan también, ¿cuánto daño crees que causaría al país un cambio de modelo económico y, bueno, no respetarse la democracia? Me imagino que se refiere al tema de las instituciones. Bueno, digamos, ya estamos viendo, ¿no? El tema de las dudas ha hecho pues subir el tipo de cambio, ¿no? Las dudas generan mucha incertidumbre, y entonces, claro, el empresario dice, oye, hace sentido que ponga mi plata acá, ¿no? O mi negocio de repente ya no va a ser viable, y entonces pues empiezan a ponerse. Por ejemplo, yo siempre digo mi pequeña empresa en casa, porque mi marido es un pequeño empresario, ¿no? Y él, una de las cosas que hace es importa jabones, ¿no? Que llegan a precio público un sol. No voy a decir la marca, no, de repente no la han visto, pero para no sea Pulicherry, ¿no? Pero claro, él, o sea, esforzándose para que llegue a un precio muy competitivo, ¿no? Al usuario. Y claro, me dice, oye, pero ¿cómo va a quedar esto? De repente van a prohibir la importación de jabones, ¿no? Ya de repente se tría mi negocio, ¿no? Y estaba pensando de repente sacar nuevos aromas, no, mejor ya no voy a hacer nada, ¿no? Y entonces, claro, el tema es que esa incertidumbre es la que te frena la inversión, porque ya dices, oye, tenía estos planes, y esos planes, si crece la empresa, genera empleo, ¿no? De repente los freno, ¿no? Y entonces el tema el tema si creo que no se va a respetar la propiedad privada, entonces, oye, lo que tengo, lo que he ahorrado, lo voy a proteger, ¿no? Y entonces de repente compro dólares, lo meto al colchón o lo guardo en cualquier lado. Entonces, sin duda, digamos, no podemos tener una economía vigorosa que genere oportunidades con una economía intervencionista, con una economía, un modelo que no respete estas máximas. Y además ya lo hemos vivido, ¿no? En Perú en el año 68 a 90, y tenemos una ruta Perú que se llama la pérdida de productividad por el intervencionismo, que relata claramente, ¿no? César Martinelli hizo un estudio y ahí lo ha sintetizado, de cómo pues estas medidas intervencionistas lo que te generan es pues un déficit que termina en hiperinflación y termina en recesión y pobreza. O sea, ese camino ya lo conocemos y lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? Justo he revisado unas cifras de Venezuela, ¿no? En un análisis, y es pavoroso cómo se les ha caído el PBI y cómo se les ha multiplicado la pobreza, ¿no? El PBI cayendo más del 70% en los últimos años, y la pobreza, ¿no? Hoy día es de 96%, y no me estoy equivocando. Es decir, solo 4
4 de 100 no son pobres, los otros 96 sí son pobres. Entonces, lo vemos por todas partes. La propia China, digamos, dejó ese modelo, ¿no?, a nivel económico para irse hacia más, por más que se llame, tenga la palabra comunista en su nombre por todas partes, es más capitalista que todos nosotros, ¿no? Y el tema de democracia también, ¿no? Porque finalmente la democracia es la seguridad de las personas, la libertad de las personas, digamos, y no podemos seguir, digamos, con estas falencias que estamos viendo, ¿no? Ahí también en Twitter me hacían ver la situación actual, sin duda, ¿no? Creo que la situación actual es preocupante, ¿no? Necesitamos que se termine esta revisión del proceso de manera transparente, ¿no?, lo cual se está haciendo, ¿no? Tenemos todas las actas, digamos, puestas en Internet, ¿no? Las audiencias están siendo públicas y eso está muy bien, ¿no? Y hay que esclarecer todas las dudas, ¿no? Y lo que sí, pues todos tenemos que descartar, pues, digamos, soluciones que no están en línea con la democracia, ¿no? La democracia se defiende con democracia, con las vías democráticas, y también, pues, digamos, dado la discusión, también pues rechazar, ¿no?, estas medidas de intimidación que se han hecho haciendo marchas en casas de personas, ¿no?, o pifias a personas. Hay que respetar, digamos, el respeto de los derechos de las personas, digamos, tiene que mantenerse siempre, ¿no? No podemos vulnerarlos, por más que sintamos, pues, que hay problemas, irregularidades que deben atenderse, ¿no? Así que hay un llamado a la calma, un llamado a que se culmine este proceso, digamos, que se esclarezcan las dudas que existen, ¿no?, siguiendo, insisto, un proceso democrático, ¿no? Creo que eso es lo que corresponde. Muchas gracias, Elena. Ya para culminar, tenemos unas preguntas para el señor Lyndon. Nos preguntan si el crecimiento sostenido del país con productividad adecuada es posible con débil educación, y cuáles serían, cree usted, las acciones factibles desde la academia. Sí, muchas gracias. Una interesante pregunta. Sí, mire, es importante ver el crecimiento tal como se ha mostrado ahora tanto por Diego y las reflexiones que ha hecho Elena, pero desde la academia y en general todos los que nos interesa mucho este tema de fondo, es bueno ver cómo crecemos, ¿no? No solamente es ver la cifra, pero es importante ver cómo crecemos. Y crecemos básicamente por tres vías, o por acumulación de capital, o por acumulación de trabajo, o por productividad. Una combinación en realidad, ¿no es cierto? Lo importante, si queremos sostenibilidad, es ir creciendo por productividad. Entonces, ello implica grandes esfuerzos. La productividad se gana con una mejor educación, con mejores sistemas de salud, ¿no es cierto? Hay evidencia internacional de que la mejora en la educación en primaria, en el nivel intermedio, en el nivel superior, tienen efectos muy importantes en la economía. Pero también es bueno ir mirando un esfuerzo y no dejarlo en automático a la estructura económica del país. Porque si bien es cierto, tenemos grandes réditos por la minería, por los productos primarios, es importante también hacer un esfuerzo de diversificación productiva, porque cuando diversificamos la producción, logramos en realidad de que se genere todo un conocimiento colectivo, un conocimiento productivo, ¿no? Y eso mejora un indicador importante que no es muy usado para analizar la economía, que se llama el indicador de complejidad de una economía. Entonces creemos de que la productividad es muy importante, como muy bien lo han planteado en la pregunta, y eso es lo que nos va a dar sostenibilidad y no un crecimiento que luego de pronto se estanque y no podamos salir de ahí, ¿no? En eso se ha mejorado en los últimos años. Si vemos las cifras, en un indicador que se llama la contabilidad del crecimiento, se puede ver que hemos ganado productividad. No mucho, pero estamos en esa ruta y eso hay que mantenerlo. Se puede mejorar con mejores inversiones y políticas públicas en educación y en salud y en diversificación, como he mencionado. Muchas gracias. Para terminar, tenemos una pregunta sobre los proyectos que están en pie en la región. ¿En cuánto tiempo cree que terminen, que puedan concluirse al 100%, y de qué dependería esto? Claro, es una pregunta muy interesante. Hay varios proyectos, ¿no? Miren, el proyecto del terminal aeroportuario fue un compromiso de la concesión que se dio
y en realidad ha habido un entrampamiento hace algunos años entre el MTC pero al final ya salió, ese proyecto ya está en marcha, ¿no es cierto? El proyecto del terminal marítimo del puerto Eten es un proyecto que ya está con todos los estudios concluidos, es un proyecto que tiene los documentos que han sido producto de la incidencia política, en el buen sentido de la palabra, para que se declare interés nacional, pero que creemos que por falta de voluntad política todavía no se está ejecutando. Es un proyecto importante para la región Lambayeque. El tema del plan hidráulico regional y otros como la nueva ciudad de Olmos son importantes, pero tienen serios problemas en materia de algunas oposiciones que hay. Y no podemos tildar las oposiciones como malas de por sí. Claro, el conflicto siempre es un escenario que no es deseable, pero hay que entender por qué se dan. Por eso es que planteamos nosotros desde la academia que se debe institucionalizar un espacio de prevención de conflictos, porque los grandes proyectos regionales, cuando están en una etapa avanzada, se frustran porque la comunidad tiene objeciones al tema. Eso se puede solucionar cuando se hace un trabajo previo, ¿no? En general, los proyectos que he mencionado están en proceso y yo les diría que 5 años podríamos estar hablando de un buen espacio temporal para ver consolidados varios de los que he mencionado en ese paquete, ¿no? Muchas gracias, señor Vela. Muchas gracias, Elena, Diego, a todos los participantes. De hecho, hay varias preguntas, pero por temas de tiempo no las podemos terminar de contestar. También hay varias felicitaciones para todos que les quiero transmitir. No olviden, por favor, a todos los asistentes que el día de mañana tenemos una clase de economía pública a cargo de Teodoro Crisólogo, él es economista del IPE. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias también a los expositores y a todos los asistentes. Le doy la palabra a Diego para cerrar el evento. Muchísimas gracias a los asistentes por su tiempo esta tarde-noche, ¿no? Empezamos de tarde y llegamos ya noche. Muchas gracias, Elena, doctor Vela también, ¿no? A la universidad, a la Cámara, gracias también a la Cámara de Comercio, a su representante. Yo les decía, no tengo familia en Chiclayo, tengo todo el interés del mundo de volver a la región, apenas se puedan hacer estos eventos en vivo, y sin la autorización de Elena, la comprometo también a asistir a un próximo evento, de repente el próximo año, en alguna ocasión que se pueda, ojalá ya con la pandemia mucho más controlada, y por supuesto el clima político bastante más tranquilo. ¿No? De nuevo, yo acá agradezco enormemente el tiempo que nos han brindado. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.